Para mantener las reacciones físico-químicas que sostienen la vida, hace falta algo fundamental. Ese algo es la velocidad. Las reacciones sucederían de todas maneras, pero la intensidad de las transacciones es lo que sostiene la existencia, tal y como un avión se sostiene por la velocidad. El efecto aerodinámico y el efecto de sustentación, por supuesto, son imprescindibles, pero la velocidad es el elemento que hace que el efecto de sustentación del avión tenga lugar. Lo mismo pasa con las reacciones bioquímicas, las transacciones energéticas que sostienen la existencia, ¿sí? ¿Y quiénes son los responsables de esto? Bueno, las enzimas. Este modelo intenta representar una enzima, que es una proteína siempre, y lo que es interesante es que consta de dos formas. Ahora verán por qué hacemos énfasis en esto. Los dos elementos formes de las enzimas son la apoenzima, que es esta construcción general, y la coenzima. Les será familiar seguramente la coenzima Q10. Bueno, las coenzimas son esta pequeña fracción de la enzima que completa estructuralmente el sitio catalítico. Este es el sitio donde se va a producir cuando viene un sustrato concreto. En este caso supongan que es este piruvato o ácido pirúvico que se va a convertir en ácido láctico. Este sería entonces la láctico deshidrogenasa. Recordemos las enzimas, el sufijo asa, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, transaminasa, descarboxilasas, etc. El sufijo asa, denota que es una enzima, quiere decir es un catalizador biológico, un acelerador de reacciones dentro de las células de los organismos vivientes. Lo interesante que quería mostrarles es la afinidad entre la enzima y el sustrato depende estructuralmente, es como la llave y la cerradura, depende de la configuración del sitio catalítico. Este es el sitio donde se cocina las habas. Entonces, sin la contribución de la coenzima, el sitio catalítico sencillamente tendría una estructura irreconocible para el sustrato, que pasaría limpiamente. Esto es muy complejo en términos electroquímicos, pero sepamos que hay lo que se llama una mutua adaptación conformacional entre la enzima y el sustrato, pero lo que garantiza la función es siempre la estructura. La estructura determina la función en bioquímica, ¿no? Esto es una verdad generalizable. Lo interesante entonces es, ¿de dónde sacamos estas coenzimas? Y aquí viene el meollo de la cuestión, como les decía. Las coenzimas son usualmente sustancias nutricionales. Entonces, por ejemplo, la NAD, una de las enzimas fundamentales, nicotinamina adenina-dinucleótido, en su sitio catalítico, la coenzima que le da forma al NAD no es otra cosa que el nicotinamina es el prefijo niacina o ácido nicotínico, es la vitamina B3. FAD, flavina adenina-dinucleótido, otra fundamental enzima respiratoria. Bueno, la riboflavina, que es la vitamina B2. En suma, también pasa con el ácido pantoténico, vitamina B5, con la cobalamina, etc. Una y otra vez es imprescindible el uso, digamos, la existencia de una suerte de riqueza nutricional, no de calorías, me refiero, los micronutrientes, para que los grupos activos, los grupos prostéticos de las enzimas puedan estar activados. Si no, sin las coenzimas, la estructura final de lo que se llama la holoenzima, la suma de la apoenzima y la coenzima estaría incompleta. Es por eso, esto es lo que fundamenta, justifica el uso de cantidades de aportes nutricionales por los polimorfismos, es decir, variables o variaciones subletales de algunos genes que hace que tengamos enzimas un poco defectuosas. ¿Cómo se resuelve esto? Poniendo una enorme cantidad de cofactores que arman el sitio activo, y entonces suplen, la falla genética es suplida por un exceso, vamos a decir un uso farmacológico, en este caso metanutricional, de estos cofactores que normalmente están en la dieta. Recuerden, la cantidad mínima imprescindible de una sustancia que nos mantiene con vida no es la cantidad óptima de esa sustancia. Yo puedo tener simplemente una cantidad de supervivencia de ácido ascórbico, 70, 80, 120 miligramos, pero si tengo 2000 miligramos estoy mucho mejor, por estas mismas razones. Así que en definitiva, y resumiendo la idea, las enzimas tienen este sitio catalítico resultante de la interacción estructuralmente determinada de la apoenzima y la coenzima. El conjunto de toda esta estructura anátomo-funcional, si se quiere, o morfológico-funcional más exactamente, se llama holoenzima. Y este complejo, esta mutua adaptación conformacional que ocurre entre la enzima y el sustrato, solo puede tener lugar si la cerradura es estructuralmente congruente con la llave que tiene que abrir esa cerradura. Bueno, esta es la justificación en términos de química estructural de por qué usamos cantidades farmacológicamente relevantes de estos cofactores biológicos.